Uno de los principales problemas que se presenta en las regiones sojeras de la Argentina en esta campaña es la aparición de malezas tolerantes y resistentes al glifosato. Saber el momento óptimo de aplicación, la rotación de cultivos y de principios activos, junto a software de manejo, facilitan no solo la planificación, sino también hacen más eficiente y productivo el cultivo. El surgimiento de malezas resistentes y tolerantes es uno de los temas que preocupa tanto a empresas proveedoras de insumos como a productores. El asesor en la zona de Pergamino, Santiago Barberis, describe los errores que llevaron a esta situación y las posibles soluciones. Nosotros desde hace 10 años, o cuando aparece el sistema RR, soja RR con siembra directa, parecía que teníamos la solución a todos los problemas. Lo que fue pasando es que esos 2 litros y medio que aplicábamos, fueron seleccionando las malezas y las malezas más susceptibles fueron quedando como muertas y empezaron a aparecer malezas que no quedaban totalmente muertas de una aplicación a otra. En los últimos años, las malezas que han aparecido así, principalmente la rama negra es la maleza que a nosotros nos está generando mayores problemas. Todo el sistema tuvo que pasar de una dependencia absoluta al glifosato a pasar a un manejo integral, o sea, con rotaciones de cultivos, rotaciones de herbicidas y un manejo mucho más importante en cuanto a los tiempos, en cuanto hacemos esas aplicaciones. ¿Qué estrategia debe manejarse para controlar una especie que hoy es tan problemática como la rama negra? Lo primero es hacer buenos barbechos o buenas aplicaciones de barbecho en el otoño. Y las aplicaciones deberían ser principalmente con sulfonilureas, por el control que tienen y por la persistencia que tienen, entre 60 y bastante más de 100 días. Esto lo que hace es, toda la generación o las camadas de otoño se logran controlar y es un control para todo el año muy alto. Y normalmente cuando aparecen las primeras lluvias, después las primeras lluvias de agosto o de septiembre, aparecen las camadas nuevamente de lo que es rama negra en primavera. Y ahí es la oportunidad de hacer controles, pueden ser como fueron en un principio con glifosato, hormonales y algunas sulfonilureas, y podría ser algún producto de contacto. Lo importante que tenemos que lograr con esto es tratar de disminuir la población de rama negra en estos momentos en que no está la soja presente. Cuando aparece la soja y emerge, las herramientas que nos quedan son casi mínimas. O el año pasado que los problemas fueron muy graves porque teníamos plantas de rama negra grandes muy cerca de la siembra. Eso normalmente lo que se está utilizando es el método del doble golpe, es hacer una aplicación con una dosis alta de glifosato más un hormonal, que puede ser dicamba o 2,4-D, y puede haber ahí algún herbicida residual de persistencia, y a los 5 días o a los 7 días se hace una aplicación nuevamente con un producto de contacto, un producto que haga un producto secante, que podría ser un paraquat, o la tecnología Kixor, que son productos que secan y terminan el control que venían haciendo los otros herbicidas. Este doble golpe tiene una contundencia muy buena y es una herramienta para aquellos lotes que tenemos graves problemas previos a la siembra, muy cercanos a la siembra. Barberis repasa cuáles son las condiciones naturales y de manejo que predisponen el desarrollo de malezas resistentes. Los problemas aparecen siempre en los lotes que son de monocultivo de soja. En los otros cultivos no aparece eso. Con la rotación de cultivos lo que nosotros vemos es, primero, una mayor intensificación del sistema, hay mucho más tiempo cultivo encima, que hace una competencia natural contra la rama negra. La otra acción que se hace diferente es la rotación de herbicidas. Cuando nosotros hacemos cultivos de invierno, como puede ser trigo o cebada, se utilizan muchas sulfonilureas para el control de malezas en esos cultivos y va incluida la rama negra. La intensificación del sistema, rotación de cultivo y la rotación de herbicidas son 3 cosas que vemos que han mejorado muchísimo el control. Y un punto importante que también quiero destacar es el seguimiento de los lotes durante todo el año, no durante todo el cultivo. Lo que nos ha pasado muchas veces es que en los barbechos vamos muy poco y estas malezas hay que controlarlas cuando son chicas. Entonces, con un monitoreo mal hecho o con pocas visitas al campo, esto no se ve, y cuando aparecen las malezas o cuando nos damos cuenta que las malezas aparecieron, las herramientas que tenemos cada vez son menos, porque a medida que la rama negra va siendo más grande, los controles son cada vez peores y necesitamos productos cada vez más específicos, más contundentes, y muchas veces pueden ir acompañados de mayor fitotoxicidad o de mayor restricción con respecto a una siembra de soja.
Y en zonas extrapampeanas, ¿qué otras malezas presentan problemáticas para su control en el cultivo de la soja? Una maleza que es importante en el norte y que nosotros todavía no estamos teniendo graves problemas en el norte de Buenos Aires es sorgo alepo resistente a glifosato. Eso hemos tenido algunos casos, pero si uno los toma a tiempo y hace el correcto manejo y un seguimiento de todos esos lotes con graminicidas de suelo, como puede ser un metolaclor o puede ser un acetoclor, como el seguimiento con graminicidas postemergentes, en el caso de soja, todo lo que sea FOP y DIN, que puede ser cletodin o el oxifop o cualquier graminicida, debemos utilizarlo y de esa manera en algunos casos lo hemos logrado controlar. Cosa que es imposible en el norte, ¿no? Vemos que en el norte, por más que se empiecen a hacer esos, está la velocidad que tiene el sorgo para poder desarrollarse que cuesta muchísimo más que en esta zona. Y otras malezas que hemos visto son el raygrass resistente al glifosato. Fue muy difícil de controlar porque el momento en que se aplica en esta maleza con glifosato es muy distinto al que se aplica cuando tenemos que hacer un graminicida específico. Pero también en eso hemos aprendido. El tema del doble golpe, lo mismo que se ve en rama negra, es muy efectivo. Cuando las condiciones ambientales empeoran, ya sea que se seca el suelo y que la condición de ambiente es muy seca, la maleza genera una serie de defensas que son, puede ser engrosamiento de cutícula, formación de capas cerosas, van generando una maleza mucho más tolerante a los herbicidas que lo que tenemos cuando la maleza está creciendo en condiciones normales. Y en esos casos lo que hemos visto es que malezas que no son muy complicadas, no son tolerantes, generan problemas y dificultades en los controles de aplicación. Vemos que aplicaciones por debajo de 50% de humedad relativa tenemos grandes problemas. Las gotas activas cuando uno está trabajando son gotas de 150 micrones que se pierden muy rápido cuando la humedad relativa es muy baja. Entonces hay que empezar a utilizar aceites, minerales, vegetales, en dosis de medio litro, 1 litro, aumentándola para tratar de bajar la evaporación y que los productos lleguen. Las malezas cumplen un rol importante en la dinámica del consumo del agua. Eso es muy importante a medida que nos vamos hacia el oeste. Hacia el oeste nosotros sabemos que el agua que nosotros juntemos en abril o mayo en Córdoba es el agua que nos va a quedar para empezar el cultivo. Y según la cantidad de agua que tengamos en el cultivo vamos a poder sembrar, por ejemplo, algo como un maíz en septiembre o no. Entonces, que tengamos o no tengamos maleza en ese periodo es definitivo y es contundente. Debemos tratar de mantener el lote limpio. Podemos considerar que en algunos lugares donde no hay lluvias es fundamental. En los casos donde uno puede tener hasta un exceso de agua, no deberíamos considerarlo con lo que se ahorra uno de plata con eso, sino las dificultades que tiene para controlar las malezas tarde. Entonces la pregunta ahí sería no tanto con el agua, sino cómo yo puedo ser eficiente en el manejo de las malezas. Muchas veces lo que vemos ahora es que podemos ser muy eficaces, o sea que la maleza la vamos a terminar controlando, pero a un costo que puede ser 2 o 3 veces superior, o sea, gastamos mucha plata en hacer ese control. Con un manejo podríamos haber tenido un mismo control con una menor cantidad de plata. En un campo experimental en Pergamino, el asesor Santiago Barberis explica cómo mejorar el potencial de defensa de la planta a partir de un adecuado tratamiento de semillas. Todo ese paquete de calidad de semilla y tratamiento profesional de semilla nos mejoraría mucho en muchos de los casos todo el tema de hongos. Podríamos ser mucho más eficientes en la cantidad de semilla que se siembra, podríamos tener poder germinativo superiores al 90-95%, y con respecto a las posibilidades que puede haber de la mejora genética o de eventos que aparezcan en la soja, como puede ser tolerancia a distintos herbicidas, vemos que puede tener un nicho o un lugar para mejorar todo este manejo. Nos damos cuenta a medida que vamos haciendo ensayos para este tipo de productos, es que la forma que se le da a los herbicidas o el manejo que le damos a los herbicidas es muy diferente al manejo que se hace con la cabeza como la tenemos ahora preparada para manejo de soja RR. Lo que vemos es que cuando empezamos a utilizar los productos hormonales en otras dosis y en otros momentos, vemos que el cambio es muy diferente y estos productos hormonales que los conocíamos de una forma pasan a ser de otra. Eso me parece que es muy importante porque vemos hasta casi una persistencia de los herbicidas en suelo que cuando uno hace las aplicaciones en barbecho no lo ve.
Hay principios activos que están en el sector hace más de 10 años. ¿Cómo están probando su combinación para el control y el manejo a lo largo de todo el ciclo de la maleza? Hace años que no se generan herbicidas o moléculas, primero familias nuevas no hay y moléculas nuevas son muy pocas las que van saliendo, casi ninguna. Lo que sí hay mucha combinación o recombinación de antiguos herbicidas con nuevos usos. Hay un montón de herramientas que están disponibles. Deberíamos tratar de utilizar todos esos herbicidas de la mejor manera posible para que sean realmente eficientes y para que no tener la menor cantidad de daño posible en la soja. Barberis enumera las nuevas plataformas, software y dispositivos móviles que colaboran con la toma de decisiones. Por ejemplo, nosotros tenemos un servicio de monitoreo de plagas, enfermedades en soja, al que le hemos agregado el seguimiento de malezas. Esto es lo que nos permite, en base al tamaño de la maleza y a la cantidad de malezas que haya y a qué especie es, poder ayudar en la determinación a asesores o a responsables de campo a tomar decisiones y también a generar una base de datos para saber qué malezas hay en los lotes y cómo puedo hacer yo el manejo en los cultivos siguientes. Eso nos ha enseñado muchas veces que la mayoría de las malezas se pueden controlar, pero siempre hay un momento en que es mucho más barato controlarlo y en algunos es carísimo. Un ejemplo es escapes de cuaresma en soja, que nos va con glifosato, yo los puedo ir armando, pero si hay semilla y al año siguiente yo voy a tener maíz, ese maíz lo que tendría que buscar es que fuera un maíz que pudiera controlar muy bien a la cuaresma. Eso lo que vemos es que la tecnología ayuda muchísimo. La tecnología en cuanto a dispositivos y lo que es importante es la gestión, poder seguir todos estos problemas para poder aprovechar toda esa información y transformarla en conocimiento. Esa es una de las oportunidades que vemos en tecnología. Y la otra importante es todo lo que se puede hacer en cuanto al manchoneo. En estas malezas que son resistentes, a veces hay que utilizar dosis muy altas o de productos que son más caros. Entonces, si tenemos una posibilidad de, aparte de hacer controles integrales, de manejo, de rotaciones, podríamos llegar a hacer un manejo diferenciado. Podríamos hacerlo ya a un nivel muy avanzado como es el de Weedseeker y siguiéndolo, que son dispositivos que van leyendo el verde que hay para poder hacer las aplicaciones, o se podría hacer de otra manera, como la mayoría de los aplicadores pueden hacer aplicaciones diferenciadas, se podría con GPS escribirlos o dibujar los manchoneos, hacer las prescripciones y poder incorporarlo al aplicador y que el aplicador haga las aplicaciones en forma diferenciada. Esto es importante en malezas que son muy tolerantes, o se puede hacer también captura de ambiente con eso. Hay muchos lotes, no es específicamente esta zona, pero zonas donde tienen mucha diferencia entre, por ejemplo, entre lomas y bajos, donde uno tiene mucha humedad y el otro tiene poca humedad. Normalmente se puede hacer hasta un manejo diferencial manchoneando las partes con mucha maleza a diferencia de las de poca maleza. Y con estas condiciones climáticas, ¿qué problemáticas como Fusarium se presentaron en el cultivo de trigo? El trigo tuvo un año donde nosotros, por ejemplo, acá en Pergamino, tenemos desde el principio de los primeros días de agosto hasta el día de hoy, tenemos cerca de 600 milímetros. Normalmente nosotros en esta época podemos llegar a tener 250. Tenemos muchísimos milímetros más. Esto lo que ha hecho es que el trigo haya tenido un gran desarrollo vegetativo, pero a nivel de granos no fue tan importante. Sabemos que el trigo necesita agua, pero también necesita mucho de la luz, necesita mucha la radiación. Este año, por ejemplo, en el trigo tenemos, de los 31 días que tiene octubre, 21 días fueron con lluvias. Eso al trigo le tiene un impacto muy importante. El trigo tiene una gran correlación, lo que se le llama el coeficiente fototermal, es la relación que hay entre la energía solar que llega sobre la temperatura. Cuanto más energía haya y menores sean las temperaturas medias, más va a rendir ese trigo. Eso se llama el Q. Este año ese Q está bastante bajo. Y este año, con las condiciones que tuvimos, los rendimientos deberían ser cercanos a los 4.000 kilos, pero no a los 5.000 kilos como vemos otros años. Tuvimos un deterioro en la cantidad de energía que llegó. Y el otro problema importante que está apareciendo, y lo vamos viendo día a día, es el Fusarium. Como tuvimos todos esos días con agua, con lluvia y con humedades relativas muy altas, hubo un avance de Fusarium importante. Vemos tanto en cebada como en trigo. En trigo arrancó los primeros recuentos que hacíamos del 5 o 10%, y ahora en muchos casos superan el 20% y llegan hasta el 30% de granos tomados por Fusarium. Esto genera un detrimento en el rendimiento y también en la calidad.
En cebada la situación es similar, en los dos han tenido una cantidad de enfermedades muy importante, esa cantidad de milímetros ha generado que hayan tenido una cantidad de milímetros muy importante. Sí se ve que los tratamientos, nosotros estamos llevando muchos ensayos y muchos monitoreos y vemos que las dobles aplicaciones en 32 cuando está en 2 nudos, una aplicación de fungicida y después una aplicación en hoja bandera, vemos que los trigos están mucho mejor. Este año realmente fue un año por la cantidad de milímetros que tiene y por la presión que generó la enfermedad para hacer 2 aplicaciones. Lo vamos a ver ahora en la cosecha, pero a simple vista ya se ve que los trigos que tienen una sola aplicación están entregados y los otros todavía están vivos. Barberis analiza cómo se presenta la campaña 2012-2013, tanto para los cultivos de invierno como para los de verano. Pero lo que vemos es que ha habido un atraso de por lo menos 10-15 días con respecto a otros años. Todavía no lo consideramos que pueda ser determinante en cuanto al rendimiento potencial. Esperemos no tener un diciembre con esos excesos de agua como hemos tenido hasta ahora. En cuanto al maíz, el maíz sembrado en siembra temprana en general está bien, salvo en sectores donde ha habido anegamientos y se han perdido las plantas. Y estamos esperando en muchos casos siembras tardías de diciembre. Y bueno, lo que deberíamos tener en cuenta en estos maíces de diciembre es que venimos de un maíz de diciembre con unas temperaturas muy altas, con un invierno muy benigno, con una primer fecha de helada muy tarde y con una presencia de enfermedades foliares en maíz tardío, como puede ser el tizón, muy baja. Realmente el año pasado fue un año para el maíz tardío. Este año deberíamos tomar muchos recaudos en cuanto a no estirarnos de la fecha de siembra a pasarnos de Navidad, tratar de utilizar ciclos relativamente cortos o medios y también tener muy en cuenta el tema del perfil sanitario o el monitoreo de lo que es todo manchas tizón en maíz tardío. Si llegamos a tener un año con mucha agua, puede llegar a ser un problema importante el tizón.